Para iniciar, ¿cuál ha sido alguna de las preguntas más recurrentes que ha tenido usted en su página en estos días? Bueno, en primer lugar, saludar a los que nos están siguiendo en este momento por nuestra página y decirles que me alegra muchísimo poder retomar esta iniciativa para lograr al menos una vez por semana utilizar este mecanismo para responder tantas preguntas que la gente me hace y que no todas, desafortunadamente no todas, pueden ser respondidas de manera oportuna en mi página de Facebook. Trato de responder la gran mayoría, pero no siempre puedo. Y quiero ahora utilizar este mecanismo para referirme a las principales, a las más recurrentes de las preguntas que la gente nos está haciendo. Por ejemplo, bueno, una en los últimos días que la gente ha preguntado muchísimo ha tenido que ver con esa campaña que ha lanzado un partido político diciendo que yo pretendo ponerle un impuesto al aguinaldo o ponerle un impuesto a los salarios. Aunque ya lo contestamos en un comentario que yo hice en la página de Facebook, hoy quiero aprovechar para reiterar que eso es absolutamente falso. Yo nunca he afirmado, ni estoy pensando, ni estoy de acuerdo en que se le deba poner un impuesto al aguinaldo. Es más, el aguinaldo fue una obra de nuestro partido, fue iniciativa de Luis Alberto Monge y me parece que es un salario adicional que debe ser intocable para los trabajadores de este país. Igualmente tampoco estoy pensando en impuestos a los salarios y desmentimos esa campaña que tiene que ver con la política del pasado, que tiene que ver con las mismas artimañas que en el pasado políticos desgastados han utilizado. Pero bueno, hago esa aclaración. Sí considero que todos los políticos, pero no solo los políticos, también los empresarios, los sindicatos, todos los costarricenses, debemos ser parte de un diálogo porque Costa Rica tiene un gran déficit fiscal. El gobierno de la República ya no puede cumplir con sus más elementales funciones con ese déficit fiscal que tiene. Y siento que se amenazan programas sociales importantes, se amenaza la competitividad de la economía costarricense y hay una convocatoria para que dialoguemos. Y yo creo que es importante que todos concurramos a ese diálogo para ver cuál es la mejor manera de resolver el problema del déficit fiscal. Perfecto, don Johnny. Otro de los temas muy recurrentes en las preguntas ha sido el tema de infraestructura. Ileana González Hernández y Álvaro Aragón nos preguntan sobre el caos en la red vial nacional. Paola Abado habla de las carreteras, los huecos en las carreteras. Edgar Triguero nos dice, ¿qué piensa hacer don Johnny para mejorar la red vial? Alex Rodríguez, por ejemplo, nos dice, don Johnny, demuestre que me equivoco, explíqueme, por ejemplo, usted es mucho más preparado. ¿Cómo es posible que ya han pasado 2 gobiernos y aún sigan con lo de la platina? Bueno, ese es un gran tema para mí. Yo en todos mis comentarios y los mensajes que yo hago en las reuniones, señalo que ese va a ser para nosotros uno de los grandes desafíos. El Estado costarricense se ha vuelto absolutamente incapaz, absolutamente inútil para construir obra pública. Y ese ejemplo que nos puso el último comentario de la platina, yo lo uso, digo que la platina es un monumento a la inutilidad del Estado costarricense. Después de que se dañó la platina en Costa Rica, en Panamá empezaron la ampliación del Canal de Panamá. Y van a terminar la ampliación del Canal de Panamá antes de que nosotros, los costarricenses, hayamos reparado la platina. Para mí es un reto. Yo he sido un constructor, aprendí a desafiar la burocracia siendo alcalde de la ciudad de San José y yo quiero que el próximo gobierno reactive la obra pública. Por supuesto se requiere una intervención importante en el MOP, no solo escoger bien quién va a ser el próximo ministro o la próxima ministra que tenga liderazgo, que tenga carácter, que tenga experiencia, sino también algunas modificaciones. Por ejemplo, yo siento que el MOP debe recuperar la gestión de los proyectos nuevos que actualmente tiene CONAVI y dejaría a CONAVI únicamente en mantenimiento y conservación vial. Toda la red vial nacional, la red de puentes, que el país tiene más de 1.400 puentes que requieren un mantenimiento para evitar situaciones como las que hemos vivido recientemente. Y creo que en el MOP también deben operar por proyecto
unidades ejecutoras con alto nivel técnico, profesionales competentes que se contratan para integrar una unidad ejecutora en función de cada uno de los grandes proyectos que tiene el MOB. También creo que el MOB debe hacer procesos de licitación más abreviados, en donde se contrate el diseño y la construcción al mismo tiempo, para evitar esos prolongados procesos y alambicados procesos de licitación. Yo he planteado en diferentes foros donde he ido algunas prioridades. El país tiene que terminar 3 obras que están construyéndose en este momento, que es la carretera de San Carlos, la carretera que comunica Chilamate con Vuelta de Copper, una carretera importante, en algún momento puedo explicar por qué, y la ampliación de la carretera Cañas-Liberia. Pero también hay otros proyectos estratégicos que el país debe hacer. Uno es la carretera San José-San Ramón, que fracasó con el mecanismo de concesión. Ya nosotros propusimos un mecanismo de fideicomiso para que esa obra se pueda hacer con un costo menor, sobre todo con un costo menor de peajes para los usuarios de esa carretera. Y la otra gran obra, una obra estratégica, es la Ruta 32, que permite comunicar la entrada de Río Frío al puerto de Limón, con una ampliación a 4 vías. Eso es un cuello de botella, lo que nosotros tenemos hacia el puerto de Limón, por donde salen el 80% de nuestras exportaciones. También tenemos proyectos para modernizar el transporte público. Yo como alcalde, aunque nunca tuve competencia como municipalidad para intervenir en transporte público, he tenido que ver mucho con el proyecto del tranvía. Conozco el proyecto de Incofer de modernización de los ferrocarriles y está dichosamente casi listo. Un proyecto para que lo apruebe la Asamblea Legislativa para modernizar los ferrocarriles del área metropolitana, para introducir tecnologías eléctricas en los ferrocarriles del área metropolitana, incorporando el proyecto del tranvía que por tantos años planteó la Municipalidad de San José. Yo creo que invertir en modernizar el transporte público es lo mejor que podemos hacer para mejorar la movilidad, sobre todo en el área metropolitana de San José. Perfecto. Don Johnny, ahora usted hablaba de su participación en algunos foros. Bueno, ese es otro tema recurrente en las redes que nos preguntan acerca de los debates en los que usted va a participar. Por ejemplo, Carlos Vargas nos dice, ¿y cuándo va a responder las consultas con otros candidatos en los debates, perdón? Luis nos dice, yo prefiero escucharlo en los debates. Aquí muchas preguntas vienen acomodadas desde partidarios del partido. Jorge González nos dice, ¿esa es su excusa para no ir a debates? ¿Qué le responde a esta gente? Bueno, muchas gracias por tenerme presente estas preguntas que varias personas las hacen en redes sociales y en otros medios. Yo quiero decir que nosotros hemos tomado una decisión de participar en una cantidad limitada de debates, porque nosotros, si aceptáramos todas las invitaciones, prácticamente tendríamos un debate por día y no podríamos hacer las visitas que obligadamente en una campaña un candidato debe hacer a las diferentes regiones del país. Yo estoy visitando, no, es difícil que pueda visitar, pero trataré los 81 cantones de Costa Rica. Hemos tenido diferentes foros con sectores como cooperativistas, jóvenes, hoy tengo con el sector público y trabajadores, con empresarios, vamos a tener con educadores. Hemos hecho foros temáticos como medio ambiente, la Caja Costarricense del Seguro Social, energía, y he asistido a algunos debates. Fui al debate que organizó la Universidad Nacional, fui al debate que organizó ADN Radio, fui al debate que organizó el Movimiento Solidarista. Mañana voy a estar en un debate que organizan las municipalidades y el movimiento comunal, y voy a participar en el debate de UCAE, voy a participar en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, voy a participar en los debates de Canal 6, de Canal 7, del Grupo Extra. De manera que estamos hablando de como 8 o 10 debates en donde yo voy a participar, pero tenemos invitaciones para ir todos los días a un debate y eso definitivamente no lo podemos atender porque tenemos también un cronograma en nuestra campaña para poder visitar todas las provincias y las regiones más importantes de este país. Doña Ni, los jóvenes cada vez se involucran más en la campaña electoral y es por esto que el bachillerato optativo ha sido uno de los temas que ellos han querido consultar. En este caso, Tati La Negra Sánchez dice, ¿cómo es la cosa? Si llegaras a presidente, ¿quitas los exámenes de bachi?
¿Cómo haría para que los jóvenes tengamos más oportunidades sin necesidad de tener años de estudio? Porque este país, muchos jóvenes no tienen la oportunidad de prepararse. Gracias. Bueno, con mucho gusto le respondemos a Tati. Y a mí me alegra que los jóvenes, a través de las redes sociales, han encontrado un escenario para participar en política, un escenario para participar en el proceso electoral. Y yo quiero decirles a los jóvenes que muchas veces una gran mayoría o un sector muy importante son indiferentes a la política, que no deberían serlo, porque el futuro del país depende mucho de la conducción política que tenga el país. Y esa conducción se resuelve, entre otras cosas, de manera importante en las elecciones nacionales. Entonces, en buena hora que muchos jóvenes se estén interesando en participar en política y estén activos en las redes sociales. Yo quiero decir con respecto a esta pregunta de Tati que nosotros desde hace varios meses hemos hecho una propuesta. Y cuando digo nosotros me refiero a yo como candidato, pero también hay un movimiento de educadores que se llama EduJohnny, que es uno de los movimientos más dinámicos que tenemos en nuestro partido y que hemos venido haciendo propuestas de cómo mejorar la calidad y de cómo mejorar la cobertura de la educación pública. Y una de las propuestas es hacer una modificación en las pruebas nacionales. Y quiero aclarar esto, no se trata de eliminar el bachillerato. La idea es que el bachillerato se mantenga únicamente como requisito para aquellos estudiantes que quieran continuar carreras universitarias. Si un estudiante no desea continuar carreras universitarias, que el sistema le pueda entregar el certificado de conclusión de estudios de la educación diversificada, que le pueda entregar el título. En este momento hay cerca de 38,000, casi 40,000 jóvenes que no han logrado aprobar el bachillerato porque perdieron una o dos asignaturas. Y eso se ha traducido en frustración para estos 40,000 jóvenes, en frustración para sus familias. Y resulta que hoy por hoy ya muchos empleos, la mayoría de empleos, a la gente le exigen el bachillerato. Y yo eso lo digo porque, por ejemplo, para ser policía municipal se le exige bachillerato. Para ser guardaparques le exigen bachillerato. Y yo creo que eso es un error, que está excluyendo a una gran cantidad de jóvenes. Entonces nosotros proponemos una modificación a las pruebas nacionales para que el bachillerato solo sea un requisito exigido para aquellos estudiantes que desean continuar carreras universitarias. Otro sector de la población, don Johnny, que se ha manifestado en redes sociales son las madres solteras. Doña Lorena Vargas Quesada nos dice, ojalá así sea que puedas cumplir. Yo soy una madre soltera y lucho por mis hijos y mi mayor sueño es que tengan un techo digno donde vivir. Bueno, yo también quiero decir que he visto que esta inquietud es muy generalizada. En las últimas semanas, muchas, sobre todo madres solteras, han coincidido en esa inquietud. Y a mí me parece que los programas sociales tienen que estar dirigidos prioritariamente a ciertos segmentos de la población que son los segmentos más vulnerables. Y básicamente me refiero a niñez, a madres solteras, adultos mayores, a personas con discapacidad y a poblaciones indígenas. Estos 5 segmentos de la población son los segmentos más vulnerables y son los segmentos más afectados por el desempleo, más afectados por la pobreza. En el caso de las madres solteras, yo he venido diciendo en diferentes encuentros a lo largo y ancho del país que nuestro propósito es no solo mantener, sino ampliar y mejorar un programa que tiene el actual gobierno que se llama Manos a la Obra. Manos a la Obra es un programa que se ha constituido en una especie de subsidio de desempleo para madres solteras. Y cuando yo he ido a Punta Arenas y cuando yo he estado en Guásimo o en Guápiles o he estado en la zona sur, me llegan grupos de mujeres que han estado beneficiándose de este programa Manos a la Obra, diciéndome, don Johnny, por favor,
mantenga el programa. Y yo quiero decirles, no solo lo vamos a mantener, sino que queremos ampliar la cobertura y ampliar también las características del programa en el sentido de que las madres solteras que reciben ese subsidio de desempleo también reciban un programa de capacitación, también reciban capacitación para que en un futuro que no tengan necesariamente el subsidio puedan tener un oficio e insertarse con más éxito en el mercado laboral. Don Johnny, también en la página web de donde estamos haciendo ahorita la transmisión en vivo, algunas personas nos han comentado y dice doña Elizabeth: hola don Johnny, espero que se encuentre muy bien. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tiene usted en mente para disminuir la pobreza en el país? Y yo espero que no se olvide la provincia de Limón y Cantón Siquirres. Bueno, justamente estaba hablando de los programas sociales, pero quiero recordar algo que dije cuando en la asamblea, cuando se eligieron los candidatos a diputadas y diputados del Partido Liberación Nacional. Esa asamblea ya en la madrugada terminó en agosto, y yo hice un mensaje final para clausurar la asamblea del partido, y dije que Liberación Nacional tenía que asumir un compromiso moral con 3 provincias de este país, que son las provincias más rezagadas: la provincia de Limón, la provincia de Punta Arenas y la provincia de Guanacaste. Son las provincias donde más pobreza hay. Si el promedio de pobreza a nivel nacional es de un 20%, en esas provincias tenemos cerca del 34%, 35%. Es donde hay más desempleo. Evidentemente, yo creo que para combatir la pobreza tenemos que hacer varias cosas. Uno es mejorar la eficacia de los programas sociales. Nosotros estamos invirtiendo mucho en programas sociales con pocos resultados. Y hay una gran duplicidad de instituciones. Necesitamos una rectoría en los programas sociales, en las políticas públicas que van dirigidas a lo social. Necesitamos priorizar en esos segmentos que señalé hace unos minutos. Necesitamos darle una gran prioridad a ese 7% de costarricenses que viven en condición de extrema pobreza, que son cerca de 320,000 costarricenses que viven en condición de extrema pobreza. Pero también necesitamos mejorar las oportunidades educativas, disminuir la deserción escolar, hacer que los estudiantes puedan concluir su secundaria, porque tenemos más de la mitad de los estudiantes que ingresan al sistema no concluyen sus estudios en la secundaria. En la medida en que bajemos la deserción, podemos también bajar la pobreza. Por otro lado, consideramos importante mejorar la oferta de educación técnica. Yo creo en más colegios técnicos profesionales. Creo en un fortalecimiento del INA. En este momento el INA tiene cerca de 55 centros en diferentes lugares del país. Ojalá que en los próximos 4 o 5 años pudiera llegar a tener 100 centros del INA, sobre todo en los lugares más rezagados como los que señala la Elizabeth de la provincia de Limón. También necesitamos tener una política de salarios mínimos. En Costa Rica, un día de estos escuché una afirmación muy categórica de la gente del Estado de la Nación, que dice que si en este país se pagaran efectivamente los salarios mínimos, se podría disminuir la pobreza hasta en un 5%. Y entonces yo creo que el Estado, el gobierno, debe hacer un esfuerzo mayor del que se ha estado haciendo para garantizar la aplicación de la política de salarios mínimos, y eso nos ayudará muchísimo a combatir la pobreza. Don Johnny, don Otto Fonseca Alvarado nos dice: hola Johnny, todos hablan de trabajo para la juventud, pero nadie de quienes superamos los 50 años y aún tenemos obligaciones con nuestros hijos, estudiantes universitarios. Yo soy profesional, licenciado en periodismo y en diciembre bachiller en Derecho, y estoy sin trabajo. ¿Cuál es la propuesta para nosotros, padres de familia desempleados? Yo considero que deben haber políticas públicas no solo para las instituciones del Estado, sino también para que el sector privado tome conciencia que hay un segmento de la población por encima de los 40 años que están en una edad productiva, absolutamente productiva, y que es necesario aplicar una política muchísimo más incluyente, muchísimo más solidaria en el reclutamiento del personal. Yo creo que es importante pensar en algunas normas que permitan
tener un porcentaje de selección del personal, tanto en instituciones públicas como en empresa privada, que responda a la composición de edades de la sociedad costarricense. Esto lo aplican mucho en Inglaterra. En Inglaterra, una fábrica que está ubicada en una determinada población, la forma en que contrata el personal tiene que obedecer a la composición de esa población, en todo sentido, en étnica, migrantes, grupos de edades, y a mí me parece que el país podría pensar en una política de empleo muchísimo más incluyente, y evidentemente tienen razón todas esas personas que constantemente están diciendo: tengo más de 40 años, yo no encuentro un empleo, nadie me quiere contratar. Yo siento que eso difícilmente lo podamos lograr voluntariamente. Yo creo que el país necesita una normativa para buscar políticas de empleo más incluyentes. Don Johnny, para ir finalizando esta intervención, don Luis Carlos Córdoba nos dice: saludos Johnny, ¿cree usted que en el campo de las TIC Costa Rica ha avanzado tanto como las capacidades nuestras lo permiten? ¿O tiene usted claro que esos avances se ven minados por las mismas cúpulas institucionales a quien no les importa o no les sirve o no tienen la capacidad para darle al país lo que merece en esas áreas de la tecnología? No hay duda de que Costa Rica es uno de los países que más ha avanzado en América Latina. Y no es por casualidad que somos el primer país exportador por habitante de tecnologías de información de América Latina. Eso yo creo que habla de manera muy clara del avance que ha tenido Costa Rica en todo lo que tiene que ver el desarrollo de tecnologías de la información. Sin embargo, atendiendo esta inquietud, tengo que decir, aún no es suficiente. Costa Rica tiene que avanzar más. Si queremos ser más competitivos y sobre todo si queremos generar más oportunidades a las nuevas generaciones, tenemos que profundizar el desarrollo de eso que se llama economía del conocimiento. Ya hemos visto que Costa Rica tiene ventajas comparativas muy importantes, sobre todo con el nivel educativo de este país, que nos han permitido accesar a las tecnologías de información. Pero yo siento que debemos enfatizar más. Yo creo mucho en el gobierno digital, que es un proyecto que ha venido caminando, pero yo le daría un impulso mayor para que podamos tener el gobierno digital en Costa Rica. También le daría un impulso mayor a todo lo que tiene que ver con aumentar la cobertura de banda ancha. La banda ancha tiene que ver con conectividad. Y dicen que hoy en día el desarrollo de un país se mide mucho en función de la conectividad que tenga ese país. Y Costa Rica tiene una cobertura de banda ancha todavía limitada, y yo siento que un gran paso que daríamos nosotros para mejorar el acceso a las tecnologías de la información y para mejorar la educación pública, en el tanto todas las escuelas y colegios públicos de Costa Rica tengan acceso a banda ancha, vamos a tener sin duda alguna una mejor educación. Muchas gracias, don Johnny, y muchas gracias a todos los que han participado a través de esta transmisión en vivo por nuestras redes sociales. Don Johnny, un último mensaje para todos ellos. Bueno, primero que todo, que tengan un buen día. Les agradezco que hayan estado pendientes de esta transmisión. Vamos a tratar de hacerlo al menos una vez por semana. Eso me permite contestar muchas preguntas que se han quedado sin contestar, pero como usted bien lo ha visto, hay muchas preguntas que se pueden agrupar por temas: infraestructura, impuestos al aguinaldo, el tema de empleo para las madres solteras. Y bueno, me complace por lo menos una buena parte de las inquietudes que teníamos pendientes en nuestra página de Facebook haberlas atendido esta mañana. Muy buenos días.